La anciana que vivía en el tercer piso del edificio de apartamentos en Busan tenía un hábito peculiar. Cada mañana, antes de que el sol despuntara completamente, abría su ventana y susurraba algo que nadie más podía escuchar. Sus vecinos pensaban que hablaba sola, consecuencia quizás de la soledad. Pero cuando el pastor Yonggi Cho la visitó durante una campaña evangelística en esa ciudad costera de Corea, ella le reveló su secreto con una sonrisa llena de paz. «Pastor», le dijo mientras servía té, «yo no estoy sola, nunca lo he estado. Desde que aprendí a reconocer su presencia, sé que los mensajeros de Dios están aquí, en esta habitación, cuidando cada detalle de mi vida». Lo que siguió fue una conversación que transformaría la manera en que el pastor enseñaría sobre la realidad invisible que nos rodea. Hoy quiero compartir contigo algo que raramente se aborda con la profundidad que merece en nuestras congregaciones. Vivimos rodeados de una actividad angelical, constante, una presencia protectora y ministrada que la mayoría de las personas pasa por alto completamente. No porque los ángeles no estén activos, sino porque hemos perdido la sensibilidad espiritual para discernir las señales de su trabajo. Y antes de que pienses que esto suena a fantasía o a misticismo superficial, déjame decirte que lo que vamos a explorar está profundamente enraizado en las Escrituras y en la enseñanza práctica que el pastor Yonggi Cho desarrolló a lo largo de décadas de ministerio y observación cuidadosa. Me encantaría conocer tu experiencia. ¿Has sentido alguna vez esa sensación inexplicable de protección justo cuando más la necesitabas? Déjamelo en los comentarios, porque estas historias edifican nuestra fe colectiva y nos recuerdan que no estamos navegando esta vida en soledad. Comencemos con algo fundamental que muchos cristianos malinterpretan. Los ángeles no son amuletos de la suerte ni entidades que invocamos a nuestro capricho. Son servidores de Dios, mensajeros con propósito específico, guerreros en una batalla que trasciende lo que nuestros ojos naturales pueden captar. El libro de Hebreos, en su primer capítulo, versículo 14, hace una pregunta retórica poderosa. ¿No son todos los ángeles espíritus ministradores, enviados para servicio, a favor de los que serán herederos de la salvación? Esta pregunta contiene una verdad revolucionaria. Los ángeles están activamente enviados, despachados con misiones concretas, para beneficio de aquellos que pertenecemos a Dios. Pero aquí está el problema. En nuestra era de racionalismo científico y materialismo práctico, hemos relegado la actividad angelical al reino de lo poético o lo simbólico. Cantamos sobre ángeles en Navidad, los pintamos en las paredes de las habitaciones infantiles, pero raramente vivimos con la conciencia aguda de que en este mismo momento, mientras lees estas palabras, existe una dimensión espiritual activa que intersecta con tu realidad física. El pastor Yonggi Cho solía decir algo que sacudía la complacencia de su congregación. Si pudiéramos ver con ojos espirituales por solo 5 minutos, quedaríamos asombrados por el nivel de actividad que ocurre constantemente en el ámbito invisible. Permíteme llevarte a un pasaje del Antiguo Testamento que ilustra esto de manera dramática. En el segundo libro de Reyes, capítulo 6, encontramos a Eliseo y su sirviente rodeados por un ejército enemigo. El joven criado está aterrorizado. Puede ver los carros de guerra, los soldados armados, la muerte aparentemente inevitable acercándose. Pero Eliseo permanece sereno, desconcertantemente tranquilo. Cuando el criado exclama desesperado, «¡Ay, Señor mío, ¿qué haremos?», el profeta responde con palabras que deberían estar grabadas en nuestros corazones. «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Luego, Eliseo ora pidiendo que se abran los ojos de su sirviente, y cuando esto sucede, el joven ve algo extraordinario. El monte lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Este pasaje no es simplemente una historia antigua, es una ventana a una realidad permanente. En este momento, mientras enfrentas tus propios ejércitos enemigos, sean estos financieros, relacionales, de salud o emocionales, existe una protección angelical activa que no depende de tu capacidad de verla. Pero aquí es donde la enseñanza del pastor Yonggi Cho se vuelve práctica y transformadora. Él descubrió que aunque la protección angelical es real, independientemente de nuestra conciencia, nuestra capacidad de cooperar con ella, de alinearnos con su trabajo, de permanecer en el espacio,
donde esa ayuda puede fluir sin obstáculos. Eso sí depende de nuestra sensibilidad espiritual. Ahora bien, antes de entrar en los síntomas específicos que revelan la presencia angelical en tu hogar, necesitamos establecer un fundamento teológico crucial. Los ángeles no actúan por capricho propio. No son espíritus independientes que deciden arbitrariamente a quién ayudar. Operan bajo el comando directo de Dios, respondiendo a su voluntad revelada, frecuentemente activados por nuestras oraciones y nuestra fe expresada en palabras. Este último punto era central en la enseñanza del pastor Yonggi Cho sobre el poder creativo de la palabra hablada. Déjame contarte sobre Roberto, un ingeniero civil de 42 años, que asistía a una de las iglesias celulares que seguían el modelo del pastor Yonggi Cho en Monterrey, México. Roberto era escéptico por naturaleza. Su entrenamiento científico le hacía cuestionar cualquier cosa que no pudiera medir o verificar empíricamente. Cuando su líder celular comenzó a enseñar sobre la realidad de los ángeles y la importancia de declarar protección divina sobre el hogar, Roberto lo consideró superstición disfrazada de espiritualidad. Sin embargo, su esposa María comenzó a implementar estas enseñanzas. Cada mañana, antes de que Roberto y sus 2 hijos salieran de casa, María oraba en voz alta, declarando protección angelical sobre su familia, pidiendo que los mensajeros de Dios fueran delante de ellos, prepararan su camino y los guardaran de todo mal. Durante semanas, Roberto toleró estas oraciones con una sonrisa condescendiente, hasta que ocurrió algo que no pudo explicar con su lógica ingenieril. Iba conduciendo por la autopista cuando, sin razón aparente, sintió un impulso abrumador de cambiar de carril inmediatamente. No era una voz audible, pero la urgencia era tan intensa que obedeció casi instintivamente. 3 segundos después, un camión que venía en sentido contrario perdió control, cruzó el camellón y se estrelló exactamente en el lugar donde Roberto habría estado si no hubiera cambiado de carril. El impacto fue tan violento que los vehículos que sí estaban en ese carril quedaron completamente destruidos. Roberto llegó a casa temblando, no de miedo sino de asombro. Esa noche, por primera vez, se unió genuinamente a la oración de María, y su voz, aunque quebrada por la emoción, declaró: «Gracias Dios por tus ángeles que hoy salvaron mi vida». Esta historia nos lleva al primer síntoma de la presencia angelical en tu hogar, aunque quiero que entiendas que no estamos haciendo una lista superficial de señales místicas. Estamos identificando evidencias bíblicas y experienciales de una realidad espiritual activa. El primer indicador es lo que podríamos llamar protección inexplicable en situaciones de peligro inminente. No me refiero a la sensación general de estar seguro, sino a momentos específicos donde evitas un accidente por segundos, donde una intuición repentina te hace cambiar una decisión crucial, donde algo que debió resultar en tragedia termina siendo solo un susto. El Salmo 91, que es probablemente el pasaje más conocido sobre protección divina, nos da una perspectiva clara sobre esto. En los versículos 11 y 12, leemos: «Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra». Este salmo no está hablando en términos poéticos o simbólicos. Está describiendo una asignación específica que Dios da a los ángeles: guardarte en todos tus caminos. Nota la totalidad de esa promesa. No dice, en algunos caminos, o cuando te portes bien. Dice todos tus caminos. Pero aquí está la profundidad que el pastor Yonggi Cho ayudaba a las personas a comprender. Esta protección no es pasiva. Los ángeles te llevan en las manos. Hay una actividad constante, una intervención dinámica. Cuando Roberto sintió ese impulso inexplicable de cambiar de carril, no fue casualidad ni intuición humana ordinaria. Fue la manifestación de lo que este salmo describe: ángeles activamente guardándolo, llevándolo para que su vida no fuera destruida en ese momento. Ahora, sé lo que algunas de ustedes están pensando. Pero yo he tenido accidentes, he experimentado tragedias. ¿Significa eso que los ángeles no estaban protegiéndome? Esta es una pregunta legítima y merece una respuesta honesta. La protección angelical opera dentro del marco de la voluntad soberana de Dios y el libre albedrío humano.
No elimina todas las consecuencias de vivir en un mundo caído, ni anula las decisiones imprudentes que tomamos. Lo que sí hace es mantenernos dentro del propósito divino para nuestras vidas, asegurando que podamos cumplir el destino que Dios ha diseñado para nosotros. Había una mujer en la iglesia del pastor Yonggi Cho, una intercesora llamada Sunja, que experimentó un accidente automovilístico serio. Su vehículo quedó completamente destrozado. Cuando otros expresaron confusión sobre por qué Dios había permitido tal cosa, Sunja compartió algo profundo. Los médicos le dijeron que, dada la naturaleza del impacto y el daño al vehículo, ella debería haber muerto instantáneamente. Sin embargo, salió con lesiones menores, que sanaron completamente en semanas. Los ángeles, dijo ella, no evitaron el accidente, porque fue consecuencia de la imprudencia de otro conductor, pero me sostuvieron en medio del impacto de una manera que desafía la física natural. Eso también es protección. Esto nos lleva a una comprensión más matizada. Los síntomas de la presencia angelical no son siempre espectaculares o dramáticos. A veces se manifiestan en lo que no sucedió, en la enfermedad que no progresó, en la crisis que se desvió, en la confrontación que se difundió. Requiere una conciencia espiritual cultivada para reconocer estos momentos. Déjame mostrarte cómo puedes desarrollar esta conciencia prácticamente. Esta semana, antes de dormir cada noche, toma 5 minutos para reflexionar sobre tu día. Pregúntate, ¿hubo algún momento donde las cosas pudieron salir mucho peor, pero no lo hicieron? ¿Experimentaste alguna coincidencia favorable que cambió el curso de una situación difícil? ¿Sentiste alguna urgencia o intuición que te guió a tomar una decisión sabia? Escribe estas instancias. Con el tiempo, comenzarás a ver un patrón, una huella digital de la actividad angelical que siempre estuvo allí, pero que nunca habías reconocido conscientemente. El segundo síntoma de la presencia angelical en tu hogar es más sutil pero igualmente poderoso. Una atmósfera de paz inexplicable que contrasta con las circunstancias externas. Nota que digo inexplicable. No estoy hablando de la paz que viene después de resolver un problema, o de la calma que sentimos cuando todo está bien. Me refiero a esa paz profunda, casi sobrenatural, que permanece en medio de la tormenta, que desafía la lógica de tu situación actual. El apóstol Pablo, escribiendo desde la prisión, captura esto en su carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta frase, sobrepasa todo entendimiento, es crucial. Pablo está describiendo una paz que no tiene sentido dado el contexto. Él está en cadenas, enfrentando una posible ejecución, separado de las comunidades que ama, y sin embargo, experimenta y escribe sobre paz. No una paz fabricada o fingida, sino una paz genuina, que él mismo reconoce como algo que trasciende la comprensión racional. El pastor Yonggi Cho enseñaba que esta paz es frecuentemente mediada por la presencia angelical. Los ángeles no solo protegen físicamente, también ministran a nuestro espíritu de maneras que crean un ambiente propicio para la fe y la estabilidad emocional. Cuando tu hogar está bajo la cobertura angelical activa, hay una cualidad de paz que las personas pueden sentir incluso si no pueden articularla. Permíteme compartir la experiencia de Ana Lucía, una madre soltera de 53 años que vive en un barrio complicado de Medellín, Colombia. Ana Lucía cría a sus 2 nietos adolescentes después de que su hija falleciera en un accidente. Las estadísticas en su vecindario son sombrías: violencia de pandillas, tráfico de drogas, familias destruidas. Sin embargo, cuando visitas el pequeño apartamento de Ana Lucía, hay algo diferente en la atmósfera. No es simplemente que esté limpio u organizado. Hay una cualidad de paz que envuelve ese espacio, algo que varios trabajadores sociales han comentado sin poder explicar completamente. Ana Lucía te dirá sin vacilación que esa paz no es producto de sus circunstancias. Económicamente lucha cada mes. Se preocupa constantemente por la seguridad de sus nietos. Hay días donde la tristeza por la pérdida de su hija amenaza con abrumarla. Pero en su hogar, especialmente en las noches, cuando se reúnen para orar antes de dormir, hay una paz tangible. Sus nietos,
que fácilmente podrían haberse desviado hacia las pandillas como tantos otros jóvenes en su comunidad, hablan de esa paz como algo real y protector. Es como si abuela hubiera construido una burbuja invisible alrededor de nuestra casa, dice Mateo, el mayor de 17 años. Afuera todo es caótico, pero cuando cruzamos esa puerta, algo cambia. Ana Lucía no atribuye esto a su propia fuerza o espiritualidad superior. Ella entiende, como le enseñaron en su iglesia celular, que la paz que habita su hogar es evidencia de una presencia angelical activa, ministros enviados por Dios para crear un refugio en medio de la tormenta. Y aquí está lo práctico que quiero que captures. Ana Lucía coopera conscientemente con esa presencia. Cada mañana, unge las puertas y ventanas de su apartamento con aceite. No como un ritual mágico, sino como un acto de fe que declara la santidad de ese espacio. Toca cada marco de puerta y dice en voz alta: Ángeles de Dios, les doy la bienvenida a este hogar. Guarden estas entradas, protejan a mis nietos, mantengan fuera todo espíritu de violencia y destrucción. Algunos llamarían a esto supersticioso, pero el pastor Yonggi Cho entendía el poder de los actos proféticos y las declaraciones de fe. Cuando Ana Lucía hace esto, no está manipulando a Dios ni controlando a los ángeles. Está creando una alineación consciente con la realidad espiritual. Está posicionando su hogar en cooperación con la protección que Dios ya ha provisto. Y los resultados hablan por sí mismos. En un vecindario donde las casas son regularmente robadas, la suya nunca ha sido tocada. Donde familias enteras han sido devastadas por la violencia, la suya permanece intacta. Donde adolescentes constantemente caen en adicción, sus nietos prosperan académicamente y mantienen claros valores morales. Ahora bien, es esencial que entiendas algo fundamental aquí. Esta paz no es equivalente a ausencia de problemas. Ana Lucía tiene problemas. Roberto tiene desafíos. Sun Ya enfrentó un accidente terrible. La presencia angelical no crea una vida libre de dificultades. Lo que hace es establecer una base de estabilidad interna que te permite navegar las dificultades sin ser destruido por ellas. Es la diferencia entre un barco que se hunde en la tormenta y uno que es sacudido por las olas, pero permanece a flote porque su estructura interna es sólida. ¿Cómo puedes evaluar si esta paz habita en tu hogar? Pregúntate, cuando las crisis llegan, ¿hay algo en tu espacio que te ancla? ¿Tu hogar se siente como un refugio o simplemente como un lugar donde duermes? Cuando otros visitan tu casa, perciben algo diferente en la atmósfera, aunque no puedan nombrarlo exactamente, y quizás más revelador. En medio de tus peores momentos, hay un rincón en tu hogar donde encuentras un respiro inexplicable, donde puedes respirar más profundamente, donde la angustia se aligera, aunque sea marginalmente. Si tu respuesta a estas preguntas es negativa o incierta, no te desesperes. La buena noticia es que puedes cultivar intencionalmente esta atmósfera. Empieza esta noche misma. Antes de acostarte, camina por tu hogar y ora en voz alta, invitando específicamente la presencia angelical. Puedes decir algo como: Padre Celestial, creo en tu palabra que dice que has enviado ángeles para ministrar a los herederos de la salvación. Yo soy tu hija, comprada por la sangre de Cristo, y declaro que este hogar está bajo protección divina. Invito a tus ángeles a establecer su guardia aquí. Que este espacio sea un refugio de paz, un lugar donde tu presencia se sienta tangiblemente. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentirse extraño al principio, especialmente si no estás acostumbrada a orar en voz alta o a hacer declaraciones específicas sobre tu espacio físico. Pero recuerda la enseñanza central del pastor Yonggi Cho sobre el poder creativo de las palabras. Tus palabras, cuando están alineadas con la voluntad revelada de Dios en las Escrituras, tienen autoridad espiritual. No estás inventando una promesa, estás reclamando lo que ya ha sido prometido. No estás forzando a los ángeles a actuar, estás creando un ambiente de fe donde su ministerio puede manifestarse sin obstáculos. Esto me lleva al tercer síntoma, y este podría sorprenderte porque raramente se discute en términos angelicales.
Provisión inesperada en momentos de necesidad aguda. Tendemos a pensar en los ángeles principalmente como protectores o mensajeros, y ciertamente cumplen esas funciones. Pero las Escrituras también revelan su participación en la provisión material de los hijos de Dios. Considera la experiencia del profeta Elías registrada en 1 Reyes, capítulo 19. Elías está huyendo, exhausto física y emocionalmente, colapsado bajo un enebro deseando morir. En este momento de desesperación total, versículo 5 nos dice: y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó, y le dijo: levántate, come. Cuando Elías abre los ojos, encuentra pan cocido sobre las brasas y una vasija de agua. No hay explicación de dónde vino esta comida. No hay mención de que pasara por allí un comerciante amable. Fue provisión angelical directa en el momento exacto de necesidad. Este patrón se repite a través de las Escrituras y continúa manifestándose hoy, aunque raramente lo reconocemos. El pastor John G. Cho contaba frecuentemente testimonios de su iglesia donde personas experimentaban provisiones que no podían ser explicadas naturalmente. Despensas que se llenaban misteriosamente, facturas que eran pagadas por benefactores anónimos justo antes de la fecha límite, trabajos que aparecían exactamente cuando el último recurso se había agotado. Déjame contarte sobre Mónica, una viuda de 61 años en Buenos Aires que enfrentaba el desalojo de su apartamento. Su esposo había fallecido 2 años antes, dejándola con deudas considerables que ella desconocía. Después de vender todo lo que podía vender, todavía le faltaba una suma significativa para liquidar la hipoteca atrasada. La fecha límite era un viernes. El jueves por la noche, Mónica no tenía el dinero, no tenía de dónde obtenerlo y había agotado todas las opciones conocidas. Se arrodilló en su sala y oró con la desesperación de alguien que enfrenta la ruina completa. El viernes por la mañana, recibió una llamada de un abogado que nunca había conocido. Aparentemente, una tía lejana de su difunto esposo, con quien la familia había perdido contacto décadas atrás, había fallecido recientemente en España. Esta tía no tenía herederos directos y, en su testamento, había dejado una herencia a varios sobrinos lejanos, incluyendo al esposo de Mónica. Como él había fallecido, la herencia pasaba a Mónica. La cantidad era casi exactamente la suma que necesitaba para salvar su apartamento, más un pequeño extra. Ahora, los escépticos dirían que esto fue simple coincidencia, una afortunada casualidad de timing. Pero cuando comprendes el patrón bíblico de provisión angelical, cuando entiendes que los ángeles no solo operan en lo espectacular, sino también en orquestar circunstancias naturales de maneras sobrenaturales, entonces ves algo más profundo. La tía en España murió semanas antes, pero la notificación legal llegó exactamente cuando Mónica la necesitaba. El abogado español podría haber demorado el trámite, podría haber habido complicaciones burocráticas, pero todo fluyó con una suavidad inusual. ¿Coincidencia? Mónica no lo cree así. Ella ve la mano de Dios y el trabajo de sus mensajeros angelicales coordinando lo que parecía imposible. Y aquí está la aplicación práctica que quiero que captures. La provisión angelical frecuentemente opera a través de canales naturales. No siempre aparece dinero en tu buzón sin remitente, aunque ocasionalmente eso también sucede. Más comúnmente, los ángeles abren puertas, conectan personas, orquestan timing, remueven obstáculos. Tu trabajo no es quedarte pasiva esperando un milagro espectacular. Tu trabajo es seguir haciendo lo que está en tus manos, mientras mantienes tus ojos espirituales abiertos para reconocer y cooperar con la provisión cuando comienza a manifestarse. Lo que viene ahora podría revolucionar tu forma de orar sobre tus necesidades materiales, así que presta mucha atención. El pastor John G. Cho enseñaba que cuando oramos por provisión, deberíamos incluir una invitación específica para que los ángeles se activen en nuestro favor. Esto no es manipulación espiritual. Es simplemente reconocer bíblicamente el rol que los ángeles juegan en la economía del reino de Dios. Cuando ores esta semana sobre una necesidad financiera o material, añade algo como esto: Padre, creo que has enviado ángeles para ministrar en mi favor. Así como enviaste un ángel para proveer para Elías en su momento de necesidad,
Pido que tus mensajeros angelicales abran caminos de provisión que yo no puedo ver, que preparen corazones, que eliminen obstáculos, que me guíen hacia oportunidades divinamente orquestadas. Pero escucha esto con cuidado. Esta oración debe ir acompañada de acción. Los ángeles trabajan con aquellos que están en movimiento, no con quienes permanecen paralizados por el miedo o la pasividad. Si necesitas empleo, sigue buscando activamente mientras oras. Si necesitas dinero para una emergencia, explora todas las opciones legítimas mientras declaras provisión divina. La fe sin obras es muerta, y la oración sin acción correspondiente es simplemente palabrería religiosa. El cuarto síntoma de la presencia angelical en tu hogar es algo que el pastor Yong-Hee Cho observó constantemente en las familias que cultivaban conscientemente esta realidad espiritual: discernimiento aumentado e intuición espiritual. Cuando los ángeles están activamente ministrando en tu vida, hay una sensibilidad espiritual que se desarrolla, una capacidad de percibir cosas que van más allá de la información natural disponible. En el libro de Hechos, capítulo 12, encontramos una historia fascinante que ilustra esto. Pedro está en prisión, encadenado entre 2 soldados, guardado por 16 soldados en total. La iglesia está orando fervientemente por su liberación. Esa noche, un ángel aparece. Las cadenas de Pedro caen. Las puertas de la prisión se abren milagrosamente, y Pedro es liberado. Cuando llega a la casa donde la iglesia está reunida orando, toca la puerta. Una muchacha llamada Rhoda atiende, y al reconocer la voz de Pedro, está tan emocionada que corre a anunciarlo sin siquiera abrir la puerta. Los otros le dicen que está loca, que Pedro está en prisión, que es imposible, pero Rhoda insiste con certeza absoluta. Lo interesante aquí es que Rhoda tuvo un conocimiento inmediato e inexplicable. No necesitó ver a Pedro. Solo escuchó su voz a través de una puerta cerrada en medio de la noche, y supo con certeza, inquebrantable, que era él. Los comentaristas bíblicos han señalado que en ese momento, la casa probablemente estaba llena de una actividad angelical intensa dado el rescate que acababa de ocurrir. Rhoda, estando en medio de esa atmósfera angelical y siendo una creyente ferviente que participaba de la oración, tenía un discernimiento espiritual aumentado. Esto no es misticismo vago. Es una capacidad práctica que se desarrolla cuando vives conscientemente en la realidad del mundo espiritual. Piensa en esos momentos donde simplemente sabes algo, sin saber cómo lo sabes. Esa voz interior que te advierte sobre una persona o situación. Esa paz que sientes sobre una decisión que lógicamente parece arriesgada. Esa inquietud que te hace verificar a tu hijo justo cuando algo no está bien. Estas son frecuentemente manifestaciones del ministerio angelical, afinando tu espíritu para percibir verdades espirituales. Había un matrimonio en una de las iglesias celulares en Lima, Perú. Carmen y Eduardo, ambos maestros de escuela, tenían una hija adolescente, Valeria, que comenzó a comportarse de manera inusual. Nada dramático al principio, solo pequeños cambios: más retraída, irritable, menos comunicativa. Muchos padres lo habrían atribuido simplemente a la adolescencia típica, pero Carmen sentía una inquietud persistente en su espíritu que no podía sacudirse. No era ansiedad materna normal, era algo más profundo, una alarma espiritual que no la dejaba en paz. Durante una semana, Carmen oró intensamente, pidiendo sabiduría y discernimiento. Una noche, tuvo un sueño vívido donde veía a Valeria en una habitación oscura, rodeada de personas, pero no podía ver sus caras claramente. Despertó con el corazón acelerado y un conocimiento claro: su hija estaba en peligro. Al día siguiente, sin acusaciones pero con firmeza amorosa, Carmen confrontó a Valeria. Después de inicial resistencia, Valeria rompió en llanto y confesó. Un grupo de compañeros de clase la habían estado presionando para participar en sesiones de Ouija y prácticas ocultistas que presentaban como inofensivas y solo por diversión. Valeria había asistido a 2 de estas reuniones y estaba aterrorizada por lo que había experimentado allí, pero se sentía atrapada por la presión de pares. Carmen no tenía manera natural de saber esto. Valeria había sido cuidadosa en ocultar sus actividades, pero el discernimiento espiritual de Carmen
agudizado por años de cultivar sensibilidad al mundo espiritual y, ella cree, amplificado por la presencia angelical en su hogar, le permitió percibir lo que estaba oculto. La familia pudo intervenir a tiempo, buscar ayuda pastoral apropiada y rescatar a Valeria de un camino que podría haber resultado en opresión espiritual seria. Ahora, antes de que malinterpretes esto, no estoy sugiriendo que debes volverte paranoica o ver demonios debajo de cada piedra. El discernimiento espiritual maduro opera con balance. No ignora la realidad espiritual, pero tampoco se obsesiona con ella hasta el punto de perder funcionalidad en el mundo natural. Lo que sí estoy diciendo es que cuando tu hogar está saturado con presencia angelical, cuando conscientemente cultivas esa realidad espiritual, hay un afinamiento de tu espíritu que te permite percibir verdades importantes. ¿Cómo puedes desarrollar esta sensibilidad? Primero, aprende a distinguir entre ansiedad y discernimiento genuino. La ansiedad es caótica, obsesiva, paralizante. El discernimiento espiritual es claro, tranquilo incluso en su urgencia, y te mueve hacia acción constructiva. Segundo, mantén una vida de oración consistente. El discernimiento espiritual se desarrolla en la presencia de Dios, no en la actividad frenética. Tercero, estudia las Escrituras regularmente. Tu espíritu no puede discernir lo que tu mente no conoce. Cuando estás saturada en la palabra, tu espíritu tiene un marco de referencia para evaluar lo que percibes espiritualmente. Y aquí está un ejercicio práctico para esta semana. Cuando enfrentes una decisión, antes de racionalizar o hacer listas de pros y contras, toma 10 minutos para quietarte completamente. Siéntate en silencio, respira profundamente y simplemente presta atención a tu espíritu. ¿Qué sientes? No lo que piensas, sino lo que sientes en el centro de tu ser. ¿Hay paz o inquietud? ¿Hay claridad o confusión? Anota estas percepciones, luego procede con tu análisis racional. Con el tiempo, aprenderás a reconocer tu voz espiritual y cómo se diferencia de tus emociones o pensamientos naturales. El quinto y último síntoma de la presencia angelical activa en tu hogar es uno que el pastor Yonggi Cho consideraba particularmente significativo: transformación gradual pero consistente del ambiente espiritual de tu espacio. No estoy hablando de un cambio instantáneo o dramático, aunque eso puede ocurrir. Me refiero a una transformación acumulativa donde, con el tiempo, tu hogar se convierte en un lugar distintamente diferente espiritualmente de lo que era antes. En el Evangelio de Lucas, capítulo 1, encontramos una narración hermosa de encuentro angelical. El ángel Gabriel aparece a María para anunciarle que concebirá y dará a luz a Jesús. Después de este encuentro, María va a visitar a su prima Elizabeth. El versículo 41 nos dice algo asombroso. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Qué sucedió aquí? María, que acababa de tener un encuentro angelical profundo y ahora llevaba en su vientre al Hijo de Dios, entró a la casa de Elizabeth. Su mera presencia transformó la atmósfera espiritual de ese espacio tan radicalmente que el bebé no nacido en el vientre de Elizabeth respondió con movimiento profético, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. María no hizo nada específico, no realizó un ritual o ceremonia. Simplemente llegó, cargando consigo una realidad espiritual transformadora. Ahora, no estoy sugiriendo que tú o yo tengamos la misma función única que María tuvo, pero el principio es transferible. Cuando tu hogar se convierte en un espacio donde la presencia angelical es cultivada consistentemente, donde la adoración ocurre regularmente, donde la palabra es declarada con fe, donde la oración es un estilo de vida y no un ritual ocasional, ese espacio comienza a llevar una atmósfera espiritual distintiva. Las personas pueden sentirlo, aunque no todas puedan articular exactamente qué es lo diferente. Sergio era un hombre de negocios exitoso en Santiago, Chile, que vivía completamente alejado de Dios. Su vida giraba alrededor de transacciones, ganancias, estrategia corporativa, cuando su hermana Rosa, una creyente devota, lo invitó a su casa para una cena familiar. Sergio aceptó de mala gana. No quería escuchar sermones ni sentirse juzgado por su estilo de vida. Llegó con sus defensas en alto,
listo para una velada incómoda de moralismo religioso. Pero algo sucedió que Sergio no esperaba. Desde el momento en que cruzó la puerta de la casa de Rosa, sintió algo que no podía nombrar. No era nada visible o audible. Simplemente había una cualidad en la atmósfera de ese hogar que era radicalmente diferente de lo que conocía. Durante la cena, Rosa no predicó, no citó versículos bíblicos. Simplemente fue ella misma, cálida, auténtica, llena de una paz que Sergio podía percibir tangiblemente. Cuando se preparaban para comer, Rosa pidió bendecir los alimentos. Su oración fue simple, sincera, conversacional con Dios, como si hablara con alguien realmente presente en la habitación. Y en ese momento, Sergio sintió algo que no había sentido en décadas. Lágrimas rodando por sus mejillas sin permiso. No pudo explicarlo. No había nada en las palabras de Rosa que fuera particularmente emotivo, pero había algo en la atmósfera de ese espacio que quebró algo en el interior de Sergio. Esa noche, después de que todos se fueran, Sergio se quedó hablando con Rosa hasta la madrugada. Por primera vez en su vida adulta, habló honestamente sobre el vacío que sentía, la falta de propósito más allá del éxito material, el anhelo por algo más significativo. 6 meses después, Sergio entregó su vida a Cristo. No por argumentos teológicos brillantes o por miedo al infierno, sino porque experimentó en la casa de su hermana una realidad espiritual que su alma reconoció como verdadera y deseable. ¿Qué había en esa casa? Rosa te dirá sin vacilación. La presencia de Dios manifestada a través de años de cultivar intencionalmente un hogar centrado en Cristo. Pero también, ella cree, había una actividad angelical fuerte. Rosa y su esposo habían hecho de su hogar un lugar de adoración constante. Música de adoración sonaba regularmente. Versículos bíblicos estaban escritos en las paredes. Reuniones de oración ocurrían semanalmente. No era perfección religiosa, era intencionalidad espiritual. Y con el tiempo, la atmósfera del lugar había sido transformada. Esta es la clave que quiero que entiendas. La transformación de la atmósfera espiritual de tu hogar no sucede automáticamente. Requiere cultivación intencional y consistente. Es como un jardín. No puedes plantar semillas una vez, ignorarlo por meses y esperar una cosecha abundante. Debes regar, desmalezar, cuidar, proteger. Similarmente, no puedes orar una vez sobre tu hogar y esperar que eso establezca permanentemente una atmósfera angelical. Debe ser un estilo de vida, una práctica continua. Permíteme darte pasos concretos para comenzar esta transformación, si tu hogar todavía no refleja esta realidad. Primero, consagra tu espacio formalmente. Esto no es magia, es un acto profético de dedicación. Camina por cada habitación de tu casa, tocando las paredes, orando en voz alta. Puedes decir algo como: esta habitación pertenece a Jesús. Este espacio está consagrado para su gloria. Invito la presencia del Espíritu Santo aquí. Ángeles de Dios, establezcan guardia en este lugar. Que todo lo que suceda aquí honre al Señor. Segundo, establece ritmos de adoración. No necesitas ser una cantante profesional. Simplemente reproduce música de adoración en tu hogar regularmente. Canta mientras cocinas, limpias, te preparas para dormir. Las Escrituras nos dicen que Dios habita en la alabanza de su pueblo. Cuando la adoración es una constante en tu hogar, estás creando un ambiente donde la presencia divina es invitada y bienvenida, y donde los ángeles, que también adoran a Dios constantemente, encuentran un espacio familiar. Tercero, haz de la oración vocal una práctica regular. No solo ores en tu mente, ora en voz alta. Hay poder espiritual en las palabras habladas. Cuando declaras verdades bíblicas audiblemente en tu hogar, cuando oras bendiciones sobre tu familia en voz alta, cuando declaras protección y prosperidad, estás liberando autoridad espiritual en el ámbito invisible. El pastor Yonggi Cho era insistente en esto. Las palabras habladas tienen poder creativo. Los ángeles responden a la palabra de Dios declarada con fe. Cuarto, mantén tu hogar limpio física y espiritualmente. Esto puede sonar simplista, pero hay una conexión entre el orden físico y la claridad espiritual.
Un hogar constantemente desordenado y descuidado físicamente puede reflejar o contribuir a desorden espiritual. Esto no significa perfeccionismo neurótico, significa respeto por el espacio que Dios te ha dado. Mientras limpias, ora. Mientras organizas, declara orden espiritual también. El acto de cuidar tu espacio físico puede convertirse en una forma de adoración y cooperación con la obra angelical de traer orden y paz. Quinto, sé consciente de lo que permites entrar a tu hogar. Esto incluye entretenimiento, conversaciones, la energía que las personas traen. No se trata de legalismo o paranoia, sino de mayordomía espiritual. Si has trabajado para cultivar una atmósfera de paz y santidad, protégela sabiamente. Esto no significa que tu hogar deba ser un monasterio donde nadie puede relajarse o divertirse. Significa que eres intencional sobre mantener la integridad espiritual del espacio. Y aquí está algo que podría cambiarlo todo en tu experiencia. Documenta los cambios. Empieza un diario donde registres los momentos de paz inexplicable, las protecciones que reconoces, las provisiones inesperadas, las intuiciones espirituales, los cambios en la atmósfera de tu hogar. Cuando lo escribes, lo vuelves tangible. Podrás mirar atrás después de meses y ver un patrón claro de actividad angelical que tal vez no notaste en el momento. Este registro se convertirá en un testimonio poderoso, tanto para ti en momentos de duda, como para otros que necesitan ver evidencia de que Dios todavía actúa a través de sus mensajeros angelicales. Ahora, déjame abordar algo que sé que algunas están pensando. Todo esto suena maravilloso, pero mi hogar no se parece en nada a lo que describes. ¿Significa eso que los ángeles no están presentes aquí? Escucha con cuidado. Los ángeles están asignados a todos los creyentes según Hebreos capítulo 1. Su presencia no depende de tu perfección o de cuán espiritual te sientes. Lo que estamos discutiendo son los síntomas reconocibles de esa presencia cuando cooperamos conscientemente con ella. Piénsalo así. El sol está brillando constantemente, pero si tus cortinas están cerradas, no experimentas la luz en tu habitación. Los ángeles están activos en tu vida, pero si no has cultivado sensibilidad espiritual para reconocer su trabajo, si no has creado un ambiente donde su ministerio puede fluir sin obstáculos, si no declaras con fe lo que Dios ya ha prometido, entonces, aunque estén presentes, los síntomas de esa presencia serán menos evidentes. La buena noticia es que puedes cambiar esto comenzando hoy. No tienes que esperar a sentirte más espiritual, más preparada, más digna. Comienza desde donde estás. Implementa una cosa, una sola práctica de las que he compartido. Tal vez sea la oración vocal sobre tu hogar. Quizás sea establecer música de adoración como fondo regular. Posiblemente sea el ejercicio de reflexión nocturna donde identificas las protecciones del día. Comienza con algo manejable, y cuando eso se vuelva natural, añade otra práctica. El pastor Yonggi Cho solía contar una parábola que resuena profundamente con esto. Decía que el reino espiritual es como un músculo. Si nunca lo ejercitas, permanece débil y poco desarrollado, incluso si el potencial para la fuerza está allí. Pero cuando comienzas a ejercitarlo consistentemente, aunque sea con pesos pequeños al principio, ese músculo comienza a fortalecerse. Con el tiempo, lo que parecía imposible se vuelve natural. Lo que requería esfuerzo enorme se convierte en segunda naturaleza. Así es con la sensibilidad espiritual y el reconocimiento de la actividad angelical. Comienza pequeño, sé consistente, y observa cómo tu capacidad de percibir y cooperar con el mundo espiritual se expande. Y déjame recordarte algo crucial mientras nos acercamos al cierre de este tiempo juntas. Los ángeles no son el foco. No estamos buscando experiencias angelicales por el mero espectáculo de lo sobrenatural. No estamos tratando de impresionar a otros con historias dramáticas. Los ángeles son servidores que apuntan hacia Dios. Su ministerio tiene un propósito: llevarte más cerca de tu Padre Celestial, protegerte para que puedas cumplir tu destino en Cristo, ministrarte para que puedas, a tu vez, ser una bendición para otros. Cuando comprendes esto, la pregunta no es solo, ¿hay ángeles en mi casa?, sino,
¿Está mi vida alineada con los propósitos de Dios de tal manera que el ministerio angelical puede ser efectivo? Porque aquí está la verdad. Dios no envía ángeles simplemente para hacerte sentir especial o para darte una vida cómoda, libre de problemas. Los envía para asegurar que puedas cumplir el llamado único que Él ha puesto sobre tu vida. Esto significa que la presencia angelical activa en tu hogar debe resultar en fruto visible. Debe traducirse en un matrimonio más fuerte, en hijos que crecen en sabiduría y carácter, en un testimonio de Cristo que impacta a tu comunidad, en una capacidad aumentada de servir a otros efectivamente, en decisiones que reflejan la sabiduría de Dios, en una resiliencia espiritual que sobrevive las tormentas. Si tu enfoque en los ángeles no está produciendo estos frutos tangibles, entonces algo está desalineado en tu comprensión o aplicación. Permíteme llevarte nuevamente a las Escrituras para anclar todo esto en verdad sólida. En el Salmo 34, versículo 7, David escribe: El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Nota dos cosas aquí. Primero, hay una acción continua. El ángel acampa, no visita ocasionalmente. Hay un establecimiento permanente de protección alrededor de aquellos que temen a Dios. Segundo, hay una condición: los que le temen. La presencia angelical activa no está desvinculada de nuestra postura espiritual. Cuando vivimos en reverencia a Dios, cuando nuestras vidas reflejan honor a su nombre, cuando nuestras decisiones están alineadas con sus principios, creamos el ambiente donde el ministerio angelical puede ser máximamente efectivo. Esto no es legalismo, no es ganarse el favor de Dios a través de obras, es reconocer que vivimos en un universo moral, donde las leyes espirituales operan tan ciertamente como las leyes físicas. Si quieres experimentar la protección angelical descrita en el Salmo 91, debes habitar al abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente. Estos no son solo términos poéticos. Describen una posición espiritual de intimidad con Dios, de confianza en su carácter, de obediencia a su palabra. Entonces, mientras implementas las prácticas que he compartido, mientras comienzas a cultivar conscientemente la presencia angelical en tu hogar, asegúrate de que lo estás haciendo dentro del contexto de una relación vibrante con Dios mismo. Los ángeles son ministros maravillosos, pero no son sustitutos de la relación directa con tu Padre Celestial. No permitas que la fascinación con lo angelical te distraiga de la búsqueda de Dios mismo. Quiero cerrar con una oración que puedes hacer tuya. Es una declaración de fe basada en las verdades que hemos explorado, un acto profético de alineación con la realidad espiritual. Puedes orar esto en voz alta ahora mismo, y luego regularmente como parte de tu rutina espiritual. Padre Celestial, vengo ante ti con gratitud por tu fidelidad inquebrantable. Gracias por amarme lo suficiente como para enviar no solo a tu Hijo para mi salvación, sino también a tus ángeles, para mi protección y ministerio continuo. Hoy reconozco y declaro que no estoy sola en esta vida. Tu palabra promete que has dado órdenes a tus ángeles acerca de mí, que me guardan en todos mis caminos, que me llevan en sus manos para que mi pie no tropiece. Invito conscientemente la presencia angelical en mi hogar, que este espacio sea reconocido en el ámbito espiritual como territorio dedicado a ti. Ángeles de Dios, les doy la bienvenida. Establezcan su guardia en las puertas de mi casa. Que ningún mal pueda cruzar este umbral sin ser confrontado por el poder de tu nombre, Jesús. Ministren paz donde hay ansiedad. Provean donde hay necesidad. Protejan donde hay vulnerabilidad. Guíen donde hay confusión. Padre, abre mis ojos espirituales para reconocer tu obra. Hazme sensible a las maneras en que tus ángeles están activos en mi vida. Ayúdame a cooperar conscientemente con su ministerio, a través de mi fe expresada en palabras, a través de mi obediencia a tu guía, a través de mi alineación con tus propósitos. Que mi hogar se convierta cada día más en un reflejo del cielo, un lugar donde tu presencia es tangible, donde el amor reina, donde la paz habita, donde la esperanza florece. Y en todo esto, que mi vida traiga gloria a tu nombre.
Que el testimonio de tu fidelidad a través de mí inspire a otros a buscarte. Que las historias de tu protección y provisión se multipliquen como testimonios de tu amor activo. En el poderoso nombre de Jesús, quien está sentado a tu diestra, rodeado de millares de ángeles que adoran y sirven, yo declaro estas cosas. Amén. Mientras cierro, quiero recordarte que este mensaje es solo el comienzo de un viaje. La realidad de la presencia angelical en tu vida es tan vasta como las estrellas en el cielo. Lo que hemos explorado hoy es apenas rozar la superficie de una verdad profunda que puedes pasar toda una vida descubriendo. El pastor Yonggi Cho, con sus décadas de experiencia y observación, siempre mantuvo una postura de asombro ante las obras de Dios. Nunca sintió que había comprendido completamente los misterios del reino espiritual, y esa postura de humilde curiosidad le permitió seguir aprendiendo, creciendo, descubriendo nuevas facetas de la fidelidad divina hasta sus últimos días. Te invito a adoptar esa misma postura. No cierres este mensaje pensando que ahora lo sabes todo sobre los ángeles. En cambio, déjalo abrir una puerta de exploración continua. Lee las Escrituras con nuevos ojos, buscando las numerosas referencias angelicales que probablemente pasaste por alto antes. Observa tu vida con sensibilidad aumentada, notando las pequeñas y grandes maneras en que la protección y provisión se manifiestan. Comparte tus testimonios con otros, porque en la comunidad de creyentes, nuestras experiencias individuales se entrelazan para formar un tapiz de evidencia de la fidelidad de Dios. Y si este mensaje te ha bendecido, si ha abierto tus ojos a realidades que antes no considerabas, te invito a compartirlo con alguien que necesite esperanza hoy. Tal vez sea una amiga que está pasando por un momento difícil y necesita saber que no está sola. Quizás sea un familiar que está cuestionando la relevancia de Dios en tiempos modernos y necesita ver evidencia de su actividad continua. Podría ser alguien en tu iglesia que se siente desanimado y necesita un recordatorio de la protección divina. Cuando compartimos las verdades de Dios, no solo bendecimos a otros, también fortalecemos nuestra propia fe. No olvides suscribirte a este canal si aún no lo has hecho. Cada semana compartimos enseñanzas que profundizan tu comprensión de las verdades espirituales y te equipan para vivir con mayor plenitud en Cristo. Y déjame saber en los comentarios, ¿cuál de estos 5 síntomas has experimentado en tu propia vida? ¿Hay momentos de protección inexplicable que ahora reconoces como ministerio angelical? Me encantaría leer tus testimonios, y sé que tus historias alentarán a muchos otros que necesitan ver evidencia de que Dios todavía actúa poderosamente hoy. Recuerda, amada, que no estás sola en este viaje. El cielo está activamente involucrado en los detalles de tu vida. Los ángeles están acampando alrededor tuyo, llevándote en sus manos, guardándote en todos tus caminos. Tu parte es simplemente cooperar con esta realidad a través de tu fe, tus palabras declaradas con autoridad y tu alineación con los propósitos de Dios. Cuando lo hagas, cuando cultives intencionalmente esta conciencia espiritual, descubrirás que tu vida se transforma de ordinaria a extraordinaria, no por circunstancias perfectas, sino por el reconocimiento constante de que el poder del cielo está trabajando a tu favor. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Que sus ángeles establezcan campamento permanente alrededor de tu hogar. Que tus ojos espirituales se abran cada día más para ver la realidad invisible que te rodea. Y que tu vida sea un testimonio viviente de la fidelidad inquebrantable de un Dios que te ama lo suficiente como para enviar ejércitos celestiales a cuidar cada detalle de tu existencia. Hasta la próxima. Camina en la certeza de que estás rodeada, protegida, ministrada y amada más profundamente de lo que puedes imaginar.